Como todos los martes, la participación de Dulce Andrea Sandoval Tapia desde Zúrich, desde Suiza, donde ella reside, y que cada semana nos hace el favor de darnos algunos comentarios, algunos consejos sobre temas de psicología, de pareja, las relaciones, los traumas, muchas cosas, y además, fuera del aire siempre comentamos algo de comida. Mira hoy Ujú. con lo que te recibo. Qué rico, un jugo verde. No, No, caray. No, pues me pondré a adivinar, pero parece, pues sí, un jugo de estos verdes que son para empezar el día bien y a todo, ¿eh? Que no sea el Herbalife y todo esto bien. nopal crudo, Anda, con un poquitito de agua. Nopal crudo. Pero es muy bueno. No tienes nada que salud, ver con los temas. salud. Fíjate que hoy te mandé un artículo sobre la soledad, no solo, o sea, sobre la frialdad de las personas. Y lo voy Ajá, a mezclar con otro, si me lo permites, ujú, pero si nos da tiempo. claro. El resentimiento. Ay, ay, ay. ¿Hasta dónde la frialdad en el corazón, el no saber perdonar, el no tener amor, etcétera, puede generarnos resentimiento? Me está tronando mi vela aquí muy feo. Dice el artículo que salió publicado en Bienestar del ABC, firmado por Raquel Alcolea. Dice, puede ser que te cruces a diario con esa persona en el trabajo o tal vez en el edificio en el que vives o incluso por las calles de tu barrio. Y a pesar de que ya debería de sonarle tu cara o al menos resultarle familiar, nunca cambia el gesto cuando te acercas e incluso cuando saludas, ni esboza una sonrisa, ni responde el saludo, ni mueve un solo músculo en el rostro. Tal vez algún día notes que dirija tus ojos hacia ti, pero en realidad sus ojos hacia ti, pero en realidad no te estará mirando, solo estará orientando su mirada hacia el lugar en el que estás como un autómata, como un androide. Quizá pienses que es un maleducado o maleducada o que se despista con facilidad o incluso puede ser en algún pues, momento creas que tiene algo contra ti, que no le caes bien. La sensación es muchas veces de que estás frente a alguien que tan frío que parece un cubito de hielo. Sin embargo, tal como explica Almudena Sos, terapeuta emocional y de parejas, fíjate el apellido que tiene Sos como auxilio, ¿no? Ujú. Lo que sucede a estas personas es que han dejado de sentir y son ajenos a sus emociones. O lo que es lo mismo, sufren un síndrome de desconexión emocional. Y hay quien se desconecta en algunos o en muchos momentos del día y hay quien vive desconectado desde hace años y a nivel muy profundo. En general, las personas que sufren este tipo de desconexión dejan de sentir. Y dice Clara Sos, dice, cuando lo que viven les supera y cuando el hecho de sentir les produce dolor. Lo malo es, no solo se pierden la vida, sino que tienen problemas en sus relaciones personales, pues ni reciben ni perciben el cariño de los demás, ni lo transmiten. Y en la mayoría de estos casos, la desconexión emocional ocurre de forma automática e inconsciente, mientras que reconectarse emocionalmente ocurre de forma consciente. De hecho, solo en un 10% de los casos, recuperar la conexión emocional es un proceso inconsistente. Y entonces viene el análisis de por qué se produce esta desconexión emocional. Y dice, cuando somos niños, algunas personas no pueden recordar nada de su infancia. Es como si tuvieran toda esa época bloqueada. En muchos casos esto se debe a que han vivido situaciones que les superan o que no sabían afrontar y eso les ha llevado a hacer un clic y a desconectarse de los problemas de la familia, enfermedades, peleas, etcétera, o sea, violencia dentro de la familia. En relación de pareja,
puede haber un punto de la relación en la que comiencen los problemas. A veces es lo que hace que el otro lo que nos hace daño y otras veces algo que esperamos que haga pero no hace y eso es lo que nos duele. No sabes gestionarlo y no pedir pues ayuda profesional y es en ese momento cuando puede contribuir a que la herida sea cada vez mayor. Otro de los aspectos, la relación con nuestros padres, en el trabajo, el éxito profesional, etcétera. Y luego viene una listita de los mecanismos de la desconexión emocional y los enumera de esta forma, pensando, volviendo a pensar y analizando. Es distinto pensar que vives que vivir y sentir. Haciendo y manteniéndote en el hacer, corriendo por la vida en estar presente, con obsesiones y compulsiones, con adicciones. Estos son los mecanismos de la desconexión emocional. Vienen después las técnicas para reconectar con uno mismo, respiración consciente. Esto es bien interesante, lo de la respiración consciente es bien interesante. Meditar o practicar el mindfulness, que en mi vida lo he practicado ni lo practicaré. Dice, puede ser estar en silencio contigo mismo o también, por ejemplo, cocinar poniendo tus cinco sentidos en lo que haces, en cada movimiento y acción. Esto puede ser que sí lo haga yo. Tercero, la naturaleza, la tierra nos conecta. El mar y sobre todo la tierra nos conectan. Compartir tiempo con animales, dejándoles ser ellos mismos, observándoles y aprendiendo de ellos. Hacer cosas en solitario, viajes como otros momentos de ocio, cine, teatro, conciertos. Y finalmente, ser consciente de lo que sientes y de cómo te sientes. A esto te puede ayudar, perdón, un profesional, ya que muchas veces cuesta identificar lo que sientes realmente. Personas que tienen el corazón de hielo, personas que se desconectan emocionalmente, personas que han dejado de sentir y que sus emociones resultan ajenas a toda la comunidad, a personas cercanas, a sus familiares, a sus vecinos, etcétera. Sufren lo que se conoce como el síndrome de la desconexión emocional. ¿Qué te parece? Justo el tema o el fondo que está allí, que no se dice porque pareciera que son partes que no pueden integrarse, lo que está allí es un trauma relacional del fondo. Un trauma relacional que empezó mucho antes de que la persona pudiera hablar, en la etapa pre-reflexiva, que se le dice, que se encuentra en la memoria implícita, que es la memoria que sucedió, que pasó antes de que habláramos. Te estoy hablando del primer año de tu vida, tal vez los primeros 3 años de tu vida, donde pudieras ser capaz, pues, de formar una oración y de decir, me siento triste, o ven, quiero que me abraces, dame un dulce, cualquier cosa, ¿no? Todo lo que nos sucede mientras no somos capaces cerebralmente de organizar nuestras emociones con nuestro cerebro y vienen todos estos cambios y el desarrollo, todo eso queda en la memoria implícita, en la memoria que se puede decir así, comportamental. ¿Qué nos pasó en esos años? Tal vez jamás vamos a poder ponerlo en una palabra, pero mira cómo actúas y ahí está tu recuerdo. ¿Por qué hay gente que, por ejemplo, sí recuerdo este experimento que nos dijeron en psicología, tú súbete a una combi, siéntate y observa a la gente? Hay gente que ve que no hay espacio, que no cabe, pero se mete y Pero se se mete, acomoda a sí, fuerza, sí, ¿no? Hay sí. gente que necesita más espacio, hay gente que se hace pequeña, que está bien si va a la orillita. Esa es una memoria comportamental. Aprendieron lo importante o lo valioso o su lugar respecto al otro, eh, según lo que les pasó en este tiempo pre-reflexivo, antes del lenguaje. Por decirte, un niño que creció en su recámara, con su espacio, con sus juguetes, va a demandar físicamente mucho más espacio y se va a sentir apretado en lugares donde a lo mejor tenga la gente muy encima, ¿no? En una mesa redonda, una mesita ahí como que tenga que cenar con otros, se va a sentir incómodo, le va a costar trabajo adaptarse, pero un niño que vive desgraciadamente
en un cuarto, en un pueblo en donde llueve y se escucha la lámina, como caen las gotas, en donde comparte su cama, a lo mejor unos días duerme arriba, otros días abajo, tienen una memoria diferente, implícita sobre cómo actuar, cómo es esa persona con los espacios y cómo se relaciona con otras. Ahora, eso es muy básico, pero si te lo pongo en términos de afecto, el qué tan importante eres, un bebé a los 3 meses sabe qué puede esperar en cuestiones de afecto, atención, cariño, sabe qué esperar respecto de sus cuidadores a los 3 meses. Al año de vida, cuando tú dirías, ay, pero pues si ni siquiera se da cuenta que tiene pañal y que quiere ir al baño y apenas sabe decir un par de palabras, su desarrollo emocional y la relación emocional que tiene con sus cuidadores, sabe qué conductas tiene que hacer para atraerlos, sabe qué les gusta a sus papás o a los que lo cuidan y qué no les gusta. Al año de vida, sabe exactamente cómo actuar según lo que el papá o la mamá va a hacer, ¿no? También sabe reconocer intenciones. Se han hecho muchos experimentos en donde los bebés efectivamente miran que un adulto quiere alcanzar algo, pero está lejos. Y justo eso está más cerca del bebé y el bebé se lo pasa, se lo da, reconoce la intención del adulto. Es lo mismo con el amor. Las personas que no son capaces de reconocer esto, y vamos ahorita a lo del cubito de hielo, que no han tenido ese feedback, esa retroalimentación en donde alguien les ha dicho, ay, estás llorando porque estás cansado o porque te pegaste o porque te sientes triste. Está bien, sí, todos nos sentiríamos tristes si se nos rompe el juguete, si se nos cae la paleta a la tierra, si mamá se va a trabajar, es normal. Cuando alguien te refleja esa emoción, tú sabes, me siento triste. Y después cuando alguien te pregunta, ¿qué tienes? Pues eres capaz de decir, me siento triste porque mi paleta se cayó a la tierra. Cuando nadie te ha reflejado y te ha minimizado emocionalmente, te ha ridiculizado, tú no conectas con tus emociones. Y si tú no conectas con tus emociones, estás desregulado. Y aprendes en un medio, en una sociedad en donde la gente constantemente está hablando de sus emociones, aprendes a apartarte porque te parecen extraños, porque tú no sientes eso o porque no lo reconoces en ti. El puente de las emociones, los afectos, la forma en que regulan el cuerpo, las sensaciones, lo social, lo íntimo, lo interno, lo externo, todo eso está roto. No funciona bien. No es normal que una persona sea un cubito de hielo, regresando al título como tal. No es normal. Es el resultado de un trauma relacional, en donde no mostrar ninguna emoción le salvó la vida. Y eso es lo más triste cuando lo ves hacia atrás en terapia, cuando te das cuenta que la persona que está allí pareciendo tan fuerte, ¿no? Porque alguien que no muestra sus emociones, wow, o sea, parece que tiene un superpoder, ¿no? No llora, no se altera, no se enoja, no le pasa nada, se llama lexitimia, no muestra nada, pareciera que es así como que, wow, el ideal, ¿no? Está en control todo el tiempo. No, está disociado. Está realmente como si se hubiera partido la persona y no es capaz de conectar consigo misma. Y en el fondo no sabe quién es y muy probablemente esté asustado, no reconozca incluso las sensaciones de hambre. Tenemos esos workaholic, ¿no? Que se pasan trabajando, trabajando, trabajando y no les gusta pararse a comer o no les gusta pararse a dormir, o los niños que tienes que presionarlos para que vayan al baño porque no quieren ir al baño. También hay adultos que les cuesta trabajo ir al baño y al final pues tienen las consecuencias, ¿no? Estar desconectado con tu cuerpo es no estar presente. Por eso estas técnicas que pones, ¿no? El yoga, la meditación, la respiración, es regresar a la hora, porque estás completamente disociado. No hay una conexión interna contigo mismo y lo que sientes, y no hay una conexión externa hacia los demás. Aunque los demás te parezca o parezca que eres el genial, el cool, el mejor, el líder, no sé, la persona que es a seguir, porque siempre está bajo control, en realidad no sientes nada y es horrible. Yo recuerdo un caso de una persona con alexitimia y sufren mucho, aunque pareciera que no, sufren en el sentido de que en algún momento les asusta no sentir, estar allí y ver cómo los demás son un mar de emociones, abrazan, gritan, lloran, brincan y por ellos no pasa nada. Es realmente
doloroso verlos cómo están tan desconectados de ellos mismos, ¿no? Todas estas técnicas que tú decías de reconectar el cuerpo, de estar allí, también tienen de base el nervio vago, tienen de base también muchas funciones en el cerebro, en donde obviamente, pues al ignorar esa información, nosotros pensamos que sí está bien. Difícilmente una persona que ha tenido un trauma relacional está en el presente. Normalmente, y esto es lo doloroso de las personas con trauma, normalmente se quedan en el pasado, protegiéndose de un peligro que nunca termina. Es como si tuvieran la película o el disco rayado y esta infancia dolorosa y esta desconexión y estos castigos siempre pudieran pasar mañana o en la siguiente hora. No han terminado, no se han podido desconectar. También, por ejemplo, lo hemos visto en procesos de militarización. No hace mucho leí el reportaje en uno de los periódicos que decía que precisamente los militares Ajá. no estaban acudiendo al salud o al servicio de salud mental, ¿no? Al psiquiatría o psicología que se les ofrecía, pero que evidentemente no eran los mismos, evidentemente tenían problemas de salud mental, estaban desconectados, ¿no? También han pasado otro proceso, otra forma en donde culturalmente han tenido que castigar el cuerpo, en donde ser fuerte es estar parado en la lluvia, eh, en el frío, dormir en el piso, no sentir y seguir, ¿no? Por el deber, por ese deber. Hay que desconectarse mental, emocionalmente de eso para poder ser capaz de sufrir lo que ellos han sufrido. Ya no se digan frentes de guerra, pero pues en México, en misiones y en todas las cruzadas que tienen contra el narco y demás, llega un momento en que sí realmente sufren esta disociación y pueden no sentir nada. Regresan a su casa y imagínate el contraste, y sus hijos los abrazan y los extrañan y su esposa le quiere papachar, cocinar, hablar, y esa persona no es capaz de conectar. O sea, pareciera que es como una noticia o una moda, pero le pasa a muchas personas. También le pasa a personas que trabajan en el área de salud, en donde llega un momento que se disocian y ya no son conscientes porque ven tantas veces que alguien muere, ven a tantas personas tan heridas, ven tanta violencia, que en algún momento también tienden a ser fríos, ¿no? Es lo que decimos y a todos nos ha pasado y no nos gusta ir con un doctor que te trata como un número y que se ha disociado y que no es empático, sino que se vuelve esta persona fría, tanto en su nivel personal como en lo laboral, ¿no? Y estás allí y te hace sentir como si fueras un hígado, un páncreas, un colon, pero no te hace sentir ese ser humano. Ahí también habla de cómo ellos se sienten, ¿no? Ahí también habla de sus afectos y de la forma en que se han desconectado. Ujú. Pensaba en lo que dijiste de los militares y cuánta razón tienes. Un militar por disciplina no expresa sus sentimientos, pero los sentimientos en esa persona existirán, se controlan, se eliminan, se sujetan, se ocultan por estrategia. Hay un temor a perder la personalidad de la autoridad si revela sus sentimientos. ¿Es lo mismo un militar con uniforme que su uniforme? ¿Inspira el mismo respeto, la misma autoridad? Por ahí maldecía René Descartes, pienso y luego existo, ¿no? Y es un poco lo que se ha tratado de hacer con ellos, en decir, trata de que la mente, que es muy poderosa y que es increíble y se le ha puesto en un lugar que no se merece gracias a ese error de Descartes, eh, ese error nos lleva a no conectar con lo más importante y a no comprender que en nuestros afectos es que es increíble, una vez que uno entiende el cuerpo así, no vuelves a decir algo tan simple, por decirlo así. Una vez que entiendes que tu cerebro, tu nervio vago, tu sistema nervioso central, con la parte del parasimpático, el simpático, para que quien quiera buscarlo con más detalle, una vez que entiendes la función de todo eso con tu sueño, con tu alimentación, con las bacterias de tu estómago, con todo eso, comprendes de verdad por qué es importante sentir lo que sientes. Si sientes esa incomodidad frente a otra persona, si te sientes triste, si te sientes nervioso, es importante primero sentir para luego poder resolver. Las emociones están ahí,
para resolver un problema que está pasando en el cuerpo a veces o que está pasando afuera, con los vínculos que tenemos, con las formas que tenemos. Nadie en su sano juicio se volvería militar y tomaría un arma y mataría, no sé, ¿por cuántos años de servicio tiene un militar? ¿20, 30, 40? No sé cuántos, si empiezan a los 20 y acaban a los 60, por 40 años de su vida. Es por sí mismo un poco incongruente el decir, es que una persona va a pasar toda su vida en momentos de peligro, en momentos que en su biología lo complica, porque cuando estamos frente a un peligro, nuestra mente hace dos y la tercera cosa es la salida de emergencia. Hace dos cosas, pelea o se moviliza. La tercera es cuando te das cuenta que no puedes salir de allí, desconecta. Entonces, frente a esa desconexión, cuando ves que estás repetidamente en escenarios de guerra y aunque pelees, en algún momento vuelves a estar ahí, y vuelves a estar ahí, y vuelves a estar ahí, la mente tiende a desconectar como un mecanismo de supervivencia. Por eso esas personas no vuelven a ser las mismas nunca más. Y se vio en la Primera Guerra Mundial y se vio en la Segunda Guerra Mundial, que obviamente dejó muchos militares trastocados con estas mal llamadas neurosis de guerra. Sí. Entonces, después de eso, notamos que realmente esa profesión como tal atenta contra la salud mental de la persona. Bueno, y Nadie en su sano juicio lo mismo podría. podría pensarse de los policías de la Guardia Nacional, en el caso mexicano, de quienes persiguen a los delincuentes y los delincuentes en sí mismos. Que o sea, sus sentimientos, su desconexión emocional, alguien que decide accionar el gatillo de una arma para acabar con la vida del que está enfrente sin saber quién es o sin saber simplemente porque está en su trabajo, en su negocio, le impide hacerlo y entonces me estorbas y te elimino. Alguien que decide organizar una balacera contra una comunidad sin importar si hay niños, adultos, mayores, personas, lo que sea, y que van a terminar muertos, que van a cambiar la historia de las familias de quienes están ahí y no tiene ese sentimiento. Ahí hay una desconexión emocional, hay un trastorno o hay algo más grave. Hay todo un daño, obviamente, neurológico, lo que te decía, a nivel del nervio vago, a nivel de la corteza prefrontal, muchas cosas, y también psíquico, obviamente, hay algo traumático, pero lo más fuerte que hay es, a mi gusto, una motivación para seguirlo haciendo. En el caso de los narcos, muchas veces es doloroso, pero muchas veces les piden una prueba para entrar. Y a Claro, veces esa prueba es que a la persona que ellos más quieren, puede ser su novia en ese tienen momento, que su hacerle daño, novio, tienen que hacerle daño. tienen que hacerle daño. Qué fuerte, Después de ¿no? eso, Sí. sí, O sea, porque eso te realmente la prueba es romper con la conexión emocional. después de eso, ya nada te importa. Si es un hijo que ama mucho a su mamá y quiere sacarla adelante, pero le dice: "No, tienes que hacerle daño a ella, por no decir algo peor, para que puedas entrar", y tiene sus ganas de salir adelante, y tiene tanta frustración de hambre, porque a veces se olvida que una de las cosas que motivan a los jóvenes y a los niños, a entrar en el narco es literal el hambre y el frío, lo decía el Chapo en su serie, ¿no? Cuando eso es más fuerte, entonces lo hacen, y ahí es cuando se desconectan de ellos mismos, cuando ya no tienen una referencia. Mirarte en los ojos de otra persona y que esa persona te reconozca, así sea un amigo, así sea tu papá, así sea tu mamá, tu pareja, es muy importante para nuestra existencia. Y si tú le haces daño a esa persona, después de eso, ya no sabes quién eres. Ya da igual con quién seas, te desconectas. Y entonces tu sensación, tu urgencia de pertenecer a un grupo mayor, a algo más fuerte, en donde te asegura el narco que no vas a ser el que reciba el daño, sino el que hace el daño. Te ponen un sueño, obviamente, de querer ser ahora el depredador y no el no, la víctima. ¿Cómo se llama? Se fue el depredador y no la Pues víctima. la víctima, sí. Depredado, eso no existe, ¿verdad? No sé. Depredador y bueno, invento aquí mi español. Sí. El Spanglish. depre- El no, pues, Spanglish.
una vez que eso, cuando tienes el sueño de lastimar y no ser lastimado, pareciera que lograste algo en la vida. Entonces van por eso. Eso te evita sufrimiento, te evita hambre, y no importa cuántos vivas, porque si te quedabas pobre, solo, podías vivir a lo mejor 20, 30 años, pero en la miseria, en el dolor, en la enfermedad. Y muchos prefieren vivir 5, 10 años bien vividos, con lo que ellos creen que es bien vivido, a través de estas cosas y lo aceptan, toman el riesgo. El caso de los militares, ellos obedecen ciertas órdenes y en muchas cosas también han elegido estar ahí, un poco con ese sentimiento de cuidar, de apoyar, de ser una fuerza que termine con la otra. Hay un poco más una ideología de Sí, hacer el bien, ¿no? Y de sí, contribuir. sí. Pero cuando sucede la desconexión emocional en pareja, o Ujú. alguien que no puede tener pareja. No sé si has escuchado esa frase de algunos hombres o algunas mujeres que dicen, es que yo no soy para vivir en pareja, yo no soy para vivir, para compartir con alguien. Sí, nos vemos ahí, pero así de vivir, de tener 24/7 o por 365, estar juntos, no. ¿Ahí hay desconexión emocional o hay un exceso de individualidad? ¿Hay egoísmo? A veces hay una cultura que lo sustenta. Por ejemplo, cuando tú me dices eso y yo me encuentro a 9,000 kilómetros de México y al menos mis vecinos de al lado son, una ya es jubilada y el otro es un poco más grande que yo, creo, y no los he visto vivir con nadie, tienen parejas que vienen, van. Para mí es un poco más común en cuestión cultural. Me quedo pensando que puede ser una elección si te das cuenta que te gusta estar contigo, si te sientes en paz contigo, si hay espacios que no quieres compartir, si hay momentos que a lo mejor, no sé, en tu sistema familiar, papás, abuelos o hermanos te han dejado un poco marcado y no quieres tomar esos riesgos, es una elección un poco más cultural. A veces también es caro, es algo que a lo mejor la gente de repente idealiza cuando se oye de estos primeros mundos, pero por ejemplo aquí en Suiza las parejas que se casan cuando se jubilan reciben mucho menos solo por estar casados que si nunca se hubieran casado. Ha habido parejas a los 80 y tantos años o 70 y tantos años que mejor se divorcian para que pueda recibir más dinero cada uno de su pensión, porque si están casados les dan menos. Entonces, a veces es un acuerdo económico separarse, a veces es algo cultural, a veces es algo personal, pero justo eso, que puede ser un trauma relacional, puede ser porque tiene tanto miedo a que se vaya. A mí no me gusta esta palabra que luego suena mucho por internet, pero bueno, a la gente le gusta, le acomoda esto de las heridas. Para mí no son heridas, para mí es un tipo de apego. El apego evitativo justo lo que hace es eso, tratar de evitar todo lo emocional y mantenerlo lo más lejos posible. ¿Qué hace? Un acuerdo relacional con la persona. Oye, mira, vamos a tener una relación de pareja, pero ¿qué te parece si no hacemos esto, ni esto, ni esto, ni esto? Entre eso, casarse, enamorarse, tener hijos, te puedes quedar en mi casa ocasionalmente a dormir, pero no más de 2 días, por favor, y igual, ¿no? Podemos estar un cumpleaños juntos, pero en Navidad no vengas. Cuando hacen esos acuerdos relacionales, lo único que hacen es proteger sus emociones porque no se sienten capaces de manejarlas, les sobrepasan, les angustia sentir algo por alguien, porque ese es justo su recuerdo implícito de ese tiempo prereflexivo. Cuando buscaron a mamá, cuando mamá no les hacía caso, cuando los evitaba, ellos se dieron cuenta que la única forma en la que mamá o papá se quedara a su lado es si ellos no mostraban ninguna emoción. Si se volvían casi casi un muñeco que estaba ahí jugando con su carrito y que no lloraba y que no podía nada, solamente así podía estar al lado de mamá, porque si no mamá se enojaba o papá se enojaba y se iban contra él y le recriminaban por llorar, por querer comer, por tener sueño, por haberse mojado. Entonces esos niños han aprendido en ese tiempo a que si no molestan, a que si no buscan esa conexión emocional, las personas se quedan. Y es lo que tratan de hacer, evitar todo tipo de emoción, de sensación, y sacrifican lo que ellos son emocionalmente, incluso desconectándose de sí mismos para poder tener una persona a su lado. Claro que de grandes pues, te ves muy bien, ¿no? Tienes un acuerdo, mira, tú vienes, yo voy, y así lo hacemos, y nadie sufre, y de nuevo se ven esas grandes personas que wow, cómo controlan sus emociones, no, hombre, ya,
son el Shaolin de las emociones y las relaciones. No, son un apego evitativo en el que están encontrando un modo de relacionarse con otro sin que les lastime. Ese es el punto. ¿Es común la desconexión emocional? Sí, muy común y estamos tan normalizados en la desconexión emocional que en realidad funcionamos muchas veces a través de ella. Cuando tú le preguntas a muchos adultos, oye, ¿te acuerdas de los primeros 5 años de tu infancia? La gran mayoría te va a decir que no. No, pues nadie se acuerda. Yo no me acuerdo, ¿tú sí te acuerdas? Yo recuerdo varias cosas, claro, pero recuerda que yo soy una niña de los 80s, o sea, sí vengo del tiempo Ah, de... quiere decir que en los 80 la gente tenía mejor memoria que en los 50. No, en el que los niños aún no eran cuidados de esa forma. Se empezaba a decir, ya no les pegues, háblale. Recuerdo mucho el comercial de cuenta hasta 10, ¿no? Que incluso salía con personajes que a los papás les pareciera interesantes. No te enojes. Y se quedaba el papá con la mano levantada y contaba hasta 10, ¿no? Y era una forma de prevención de la violencia. Los de los 70 creo que no lo tuvieron. Entonces, ahí es cuando digo, sí soy de esa generación en donde si no fueron mis papás, pues fueron los maestros o fue cualquier otro adulto que en algún momento obviamente minimizó mis emociones y me dijo, no llores por eso, estás exagerando, ya levántate, no te pasó nada. Y al final tú entiendes que si desconectas, la persona se queda. Y ese es el riesgo. Entonces, desconectar, claro, imagínate el pobre niño, no sé si fuiste tú, si fui yo, fuimos los dos, que fuimos el primer día de escuela y estábamos chillando que no queríamos que mamá se fuera, mamá. Y obviamente se repite y se repite, y si no es bien manejado, hoy las escuelas lo manejan mucho mejor, pero hace años era ya, cierra la puerta, que se meta el chavaco, va a acabar de llorar, ya cuando empiece a jugar con los amiguitos. Nos dejaban en ese abandono emocional, por decirlo así, y nosotros teníamos que desconectar. Y muchos niños, cuando veíamos a la mamá, salíamos llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque te aguantabas todo ese llanto y toda esa angustia. O sea, Entonces, a esa edad, ¿los niños perciben que los papás los abandonan? desde los 3 meses, Jesús Manuel. Ay, güey. Si yo te dijera que nace un bebé, muchas veces hemos hablado de las neuronas espejo, nace un bebé y a las 72 horas sus neuronas en espejo empiezan a funcionar para reflejar los estados de ánimo de la mamá o del papá o de los que lo cuidan y poder relacionarse con ellos y entender sus intenciones y mantener ese lazo, porque cuando naces lo necesario es que te amen para que te cuiden, porque si no, puedes llorar todo el tiempo, pero si no puedes entender al que te está cuidando de forma emocional, te abandona, te deja tirado, un día se cansa de ti porque chillas mucho, lo que quieras y te bota. Por eso los bebés conectan tan rápido con las neuronas espejo a las 72 horas de nacido. Imagínate lo que han aprendido a los 3 años sobre sus papás. Son muy sensibles a los cambios de tono, de voz, a los gestos. Los niños saben exactamente, y hoy de adultos hacemos ese chiste de que hacías algo malo o hacías algo malo y sentías la mirada de tus papás y con eso ya sabías que te iba a regañar o te iba a ir al rato como de feria. Todo eso es ese aprendizaje relacional. Todo eso nos sirvió para mantenernos unidos a nuestros cuidadores. Y tenemos muchas conductas así, por ejemplo, cuando nos ha dado por seguir a nuestros papás, ¿no? Que pareciera que va la mamá patito y ahí van todos sus hijitos. Hay un tiempo en el que los niños siguen a sus cuidadores a todas partes y es una forma de apego. Y si les regañan y les dicen, no lo hagas, déjame en paz, no me dejan ir al baño, no te aguanto, vete para allá, quédate sentado. Entonces comenzamos a hacer ese daño al vínculo de apego y es cuando la persona dice, ok, o el niño, ¿no? Si me quedo aquí calladito, fuera del baño, no lo molesto y me quedo esperando y trato de ser buen niño y no lloro, mi mamá va a volver. Y al final lo hacemos con las parejas, Jesús Manuel. Ok. Vamos a contemplar en un universo todos estos problemas de la desconexión emocional y vamos a llevarlos hipotéticamente al escenario de que un individuo, hombre, mujer, se mete a la política y Okay. para sobrevivir oculta su desconexión social, Ujú. oculta sus trastornos de este tipo de heredados de la infancia, lo que nos has dicho, y tiene éxito y obtiene el poder.
Y una vez que obtiene el poder, empiezan a aflorar esta serie de desconexiones sociales. Y entonces se presenta un fenómeno que lo describió hace algunos años, más de un siglo, este, el doctor Marañón, Gregorio Marañón, en un texto que es muy famoso. No te voy a leer el texto porque es muy grande, nada más te voy a leer un comentario breve de alguien que se fundamenta en Nietzsche y en Marañón para describir a un gobernante, Tiberio, un gobernante del Imperio Romano, que ejerció el poder con base en el resentimiento. El resentido ve enemigos por todas partes. O sea, está desconectado emocionalmente de muchas cuestiones. Y dice el artículo, señala Friedrich Nietzsche que el hombre resentido no es ni franco, ni ingenuo, ni honesto, ni derecho consigo mismo. ¿Quiere esto decir que el hombre noble no puede padecer estados anímicos propios del resentido, que no puede sufrir odios o envidias? Pregunta. Desde luego que sí puede, responde. Pero la diferencia entre el alma noble y el alma resentida es que en la primera el resentimiento es pasajero, es decir, se agota en una reacción inmediata y por ello no envenena. El alma genuinamente resentida sufre su dolor a perpetuidad porque su enfermedad es incurable. El emperador romano Tiberio fue un ejemplo del resentimiento. Gregorio Marañón, en su ensayo biográfico sobre este personaje titulado Tiberio, Historia de un resentimiento, señala que la doble personalidad de Tiberio ante la historia y la explosión final de su crueldad, tal vez superada por otros tiranos, pero pocas veces más odiosa que la suya. El rencor de Tiberio surge por conflictos con sus padres y por las dificultades de su niñez que le produjeron un complejo de inferioridad. Ese complejo mutó en resentimiento y luego se trasladó a la forma como ejerció el poder, para lo cual se apoyaba en su guardia pretoriana para someter con crueldad a la población que gobernaba. Esa satisfacción de la maldad cumplida se ve en los rostros risueños cada vez que realizan con éxito una de sus emboscadas contra sus enemigos. Fue emperador del Imperio Romano de septiembre del año 14 hasta su muerte el 16 de marzo del año 37. Segundo emperador de Roma, perteneció a la dinastía de Julio Claudia, era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, miembro por tanto de la gens Claudia. Tiberio, el emperador que gobernó con el resentimiento. Marañón hace un estudio estupendo que fue publicado en España hace muchos años sobre la personalidad de este individuo que se usa mucho para comparar el comportamiento de algunos políticos en el presente. Y no me refiero a políticos mexicanos, sino en términos generales a políticos en el mundo que gobiernan con el resentimiento. No sé si Putin habrá tenido alguna infancia feliz, vivió en la época en la que la URSS era un control absoluto y fue miembro de la KGB, etcétera, todas las cosas que se ha de haber desconectado emocionalmente de muchísimos temas, o la desconexión que tuvo el ahora rey Carlos III, el inglés, los traumas que tendrá de no haber podido ser nunca el rey porque la madre sobrevivía y sobrevivía y sobrevivía. Y así muchos casos en el aspecto de los gobiernos árabes, los jeques, que hasta que no se muere uno no entra el otro, o Nicolás Maduro, o Bolsonaro, o Trump, que se ve que se desconecta mucho emocionalmente de las cosas, por nuestro presidente también. O sea, este asunto de la desconexión emocional y el resentimiento, ¿le encuentras alguna relación o son figuraciones mías? Sí, en el sentido que te decía que existe un trauma relacional. Me quedé con una duda. ¿Este emperador era hijo único?
Eso no lo sé. Ok, porque el Ahorita lo complejo busco. de inferioridad, y vamos a pasarlo como un político, que es como me lo estás pasando, se me ocurre a alguien que en su casa no fue valorado, que fue minimizado, que a lo mejor fue un hermano, puede ser el mayor o el menor, da igual, pero que no fue el favorito, que siempre parecía como que no era suficiente, ¿no? De ahí ese complejo de inferioridad. Tú no tienes el nivel de los demás, estás por debajo, inferior a, ¿no? Puede ser un papá demasiado narcisista que lo que hace es devorarse al hijo, ¿no? Y decirle, tú no sirves para nada, tú eres poca cosa, yo solo aquí soy grande. Y en cada intento que hace el niño por salir adelante, por ser alguien, el papá lo destroza. Y entonces se queda con la parte de esta baja autoestima, a lo mejor con un complejo de inferioridad frente al papá, ¿no? Y lo que hace es demostrarle a través de esta venganza, a través de este resentimiento, que puede ser amado por otras personas. Y cuando gana un puesto en la política y sube y entonces la gente votó por él, porque seguro es carismático, seguro. O sea, en algún momento este tipo de personas aprenden a decir lo que la otra gente quiere escuchar y aprenden a conectarse falsamente empática y a cargar niños y bebés y los puedes hasta ver jugando con ellos fútbol y llevarles juguetes en los días del niño y así para mostrar esta imagen familiar, amable y tierna que no son, que simplemente es una pantalla y todo eso es parte de construir esta venganza que llevan interna, este resentimiento, tal vez esta furia también que tienen ahí guardada, irracional Es obviamente, hijo de unos primos. pero no dice si es hijo único o no. Tuvo un hermano druso y dice la atención se centra por su parte en el divorcio de su primer marido, se refiere a la madre, padre de Ujú. ambos, de 39, en el año 39 antes de Cristo. Sería interesante conocer su papel en este, así como en el divorcio de Tiberio y Vipsana, 12 años antes de Cristo. Y de ahí viene la familia de Tiberio, el emperador. Ujú. O sea, eran familias con problemas. Claro, claro, como las de ahora y como las de mañana. O sea, sí, porque precisamente en todo este juego, en la manera en que en vez de que se trate con cuidado el cariño o el autoestima del niño, se trate con cariño, se le apoya a ser una mejor persona, se le guía a ser él mismo, se le destroza. Hay personas que tienen esto como forma de crianza, primero te humillan, te critican, de todo, y luego quieren que de eso salga, ¿no? Un gran ser humano que le dijeron, pero ¿cómo es posible? Eres un tonto, no te fijas, de ellos 70, 80, 60, un mal recuerdo de qué pasaba si tirabas el agua en la mesa al comer, ¿no? ¿Qué pasaba si no te lavabas las manos? O sea, queremos formar seres humanos amables, exitosos, qué sé yo, con un montón de cosas buenas, pero los destrozamos por dentro para eso, ¿no? Yo no sé si quería en este momento que ese hijo fuera el emperador, igual que le pasa ahora el rey Carlos, ¿no? En donde querían que fuera algo que no es. Él no es fuerte físicamente, no fue hábil, tiene muchas fallas, no es carismático, entonces era el peor hijo para ser rey. Hubiera sido mejor su hermana, ¿no? Que es la que le sigue, se me olvidó su nombre. Ella hubiera sido mejor reina que Carlos, ¿no? O mucha gente dice que es mejor ahora su hijo William que Carlos. Entonces, frente a eso, esa comparación injusta, Ana, ese siempre menosprecio, Ana, ese Ana. menosprecio, eh, pues en realidad lo que te crea es ese complejo de inferioridad y frente a eso, pues buscas desahogarlo en alguna forma, ¿no? Eh, Esos políticos que llegan, y porque me tocas el tema de los políticos, y la gente los ama, pero su familia los desprecia, realmente viven estas realidades alternas, porque en realidad su familia les ha hecho ese daño, no les permitió ser quien era, y la gente que cree que ese político es una gran persona, pues bueno, obviamente con los años se van dando cuenta. Creo que son pocos los que han logrado mantener una imagen implacable. Normalmente se les atraviesa, ¿no? Incluso los que tienen esa imagen de duros y fuertes y crueles como Putin, se le ve en momentos, y recuerdo muy bien un video en donde alguien, me parece que de China, le lleva el regalo un perro y lo carga así, ¿no? De aquí de la parte de atrás,
y Putin así como que se enoja y lo único que hace es agarrarlo y cargarlo bien como debe ser y lo carga como un animal, no lo carga Pero como si es fuera que una cosa. se acostumbraba hace muchos años que a los perros finos probabas que eran finos porque los podías agarrar de acá y no les dolía. Eso decían hace muchísimos años. No sé si será cierto o no. Hay que preguntarle a un veterinario, pero yo creo que Putin lo que hace es reaccionar porque obviamente empatiza con el perro y dice, no se carga así, se enoja, se nota su cara de molestia y lo toma en cuanto lo puede tomar y casi casi como si le sobara y luego lo baja al piso, ¿no? Porque tampoco puede mostrarse como es el líder, ay, con un perrito, pero voy a lanzar una bomba nuclear, o sea, también tiene que ser congruente, lo baja al piso y da las gracias y demás, pero ahí a él se le escapó su verdadero ser, alguien más empático, alguien más pues de alguna forma tierno, vamos a decir, que es algo que es muy prohibido a los hombres, mostrar esa ternura. Entonces, en el caso de estos políticos que logran conectar con los demás y les ayuda con su complejo de inferioridad, para mí lo peligroso no es que los voten y que tengan esta máscara social, sino que después de eso no tienen límites y son capaces de hacer cualquier cosa por esa falsa aprobación de la gente y por esa falsa imagen que se han conectado de ellos mismos, y entonces se convierten en personas que no son y perfeccionan ese carácter, perfeccionan ese personaje que los lleva a hacer eso, ¿no? Y sobre eso a veces no hay límites. Sobre eso sí ya es un poco más rayando en lo maquiavélico, ¿no? Rayando en obviamente pues sí, lo que provoca miedo, ¿no? Cuando tienes un líder que se cree lo mejor de lo mejor y que se cree que es el que puede salvar al pueblo, ¿no? Terminan en dictaduras y cosas así. Qué fuerte. Pues se nos fue el tiempo volando, ¿eh? Sí, creo que ahora sí Muy no paré. bien. Muy bien, como siempre. Muchas gracias, Andrea A Sandoval. ti, Jesús Manuel. Siempre un gusto. Interesantísimo este tema. Nos fuimos de la frialdad del corazón al resentimiento. Muy Vaya, bonito paseo. vaya reflexiones. Besos y abrazos. Saludos a la familia. Igualmente, gracias. Cuídate mucho. Gracias y nos vemos. Adiós. Adiós. Llegó la hora chingüengüenchona, diría Este, Beto el boticario. Beto el Boticario, exacto. La hora chingüengüenchona con el sabio del Carmen, Noé Guadalupe Bautista, a quien saludo con afecto y reconocimiento en esta mañana. Muchas gracias, buenos días a ti, buenos días a todos. Aquellos que tienen la gran paciencia de seguirnos por este espacio. Que cada vez son más. A ver, se otorgó el premio Cervantes 2022 Ujú. y lo ganó un venezolano que se llama Venezolano, Rafael Cadenas, sí. nacido en 1930. Una nota que salió publicada en el diario español ABC dice: al otro lado del océano, Rafael Cadenas levanta el teléfono en una habitación ocupada por los libros y dice: todavía no me he recuperado de la noticia. Y no es un golpe, aunque también porque le acaban de comunicar que el Premio Cervantes 2022, el galardón más importante de nuestras letras. Aún no he pensado en nada, sigo conmocionado. No sé ni si voy a poder ir a España a la ceremonia, estoy un poco limitado por los años. A Cadenas le pesa el cuerpo, pero no el espíritu, tal vez porque un poeta siempre es un niño y porque el tiempo a veces sí es relativo. A sus 92 años escribe todos los días. Anda ahora revisando el material que se le ha quedado inédito desde los 60. Montones de papeles, manuscritos, cuadernos, materiales varios. Trabajo cada día en mis poemas, dice, en cosas que no he publicado por descuido, y estoy preparando un pequeño libro sobre Rilke, que era checo, pero escribía en alemán, aunque la lengua es la patria del escritor. Estoy en eso. Esa es la frase. La lengua es la Es, patria del escritor. ¿Cómo ves esa definición? es una gran frase. Es ¿Cómo una la gran ves? frase. Es una gran frase. Y yo la extendería que la lengua no solamente es la patria del escritor, es la patria
de toda persona, ¿no? Quien haya nacido, donde haya nacido la lengua de su país, de su etnia, es su patria, ¿no? El caso de México es el español, aunque muchos dirán que pues, es una lengua que llegó por la conquista. Sin embargo, México es el resultado de esa conquista, ¿no? De la mezcla de lo indígena, de lo africano y de lo europeo, de lo hispano. Y entonces el español mexicano tiene esas características y por lo tanto nuestro español es nuestra patria, ¿no? Y y queda más evidente en los escritores mexicanos, Octavio Paz, Jaime Sabines, ¿no? Juan Rulfo, todos estos escritores, también los escritores jóvenes como José Prado, que han hecho de esta lengua española nuestra patria y también la patria grande, ¿no? Toda Latinoamérica, si algo nos hermana es la lengua, Sí, claro, claro, ¿no? claro. Hay un poema que según parece es de los más famosos, el que se llama Derrota. Ujú. No sé si lo conoces. No, pero Lo, ahorita lo voy a lo, conocer. lo estoy buscando aquí, que lo tenía yo y se me borró con aquí está, Derrota. Derrota de Rafael Cadenas. Yo que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa para mí mismo, que creí que mi padre era eterno, que he sido humillado por profesores de literatura, que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada, que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido, que poco me ha faltado para echar a correr por la calle, que he perdido un centro que nunca tuve, que me he vuelto el hazmerreír de mucha gente por vivir en el limbo, que no encontraré nunca quien me soporte, que fui preterido en aras de personas más miserables que yo. Me imagino que aquí la frase está mal, que fui preferido en aras de Ujú. personas más miserables que yo, que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición, que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo. Usted es muy quedado, avíspese, despierte, que nunca podré viajar a la India, que he recibido favores sin dar nada en cambio, que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma que me dejó llevar por los otros, que no tengo personalidad ni quiero tenerla, que todo el día tapo mi rebelión, que no me he ido a las guerrillas, que no he hecho nada por mi pueblo, que no soy fan, perdón, que no soy de las FAL, de las Fuerzas Aéreas de Liberación Nacional de Ujú. Venezuela, y me desespero por todas estas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable, que no puedo salir de mi prisión, que he sido dado de baja en todas partes por inútil, que en realidad no he podido casarme, ni ir a París, ni tener un día sereno, que me niego a reconocer los hechos, que siempre babeo sobre mi historia, que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento, que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo, que no lloro cuando siento deseos de hacerlo, que llego tarde a todo, que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas, que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable, que no soy lo que soy ni lo que no soy, que a pesar de todo tengo un orgullo satánico, aunque a ciertas horas haya sido humilde hasta igualarme a las piedras, que he vivido 15 años en el mismo círculo,
que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado, que nunca usaré corbata, que no encuentro mi cuerpo, que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia mi flotación, mi extravío una frescura nueva, y obstinadamente me suicidio al alcance de la mano. Me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Es un poema, es tremendo, ¿eh? Sí. Es tremendo. Es un poema que publicó el 31 de mayo de 1962 en Clarín del Viernes, compilado junto con Los Cuadernos del Destierro y Falsas Maniobras en 1970. Este señor, el que escribe esto y que se llama Derrota, gana el premio Cervantes. Interesante, 2022. ¿no? O sea, me parece que es de veras es fuerte, Es fuerte, sí, sí. tiene un contenido tremendo, y yo creo que muchos nos identificamos en algunos de los párrafos, ¿no? Ujú. De la derrota, ¿no? Esto que De- dice de- que nunca conoceré la India, que nunca estaré en París. O sea, Ajá, sí, sí. qué buena onda, ¿no? Muy Sí, interesante, ¿no? Rafael Cadena. sí, exacto. Finalmente, mira, el artista se adelanta a sus tiempos, puede prever cosas. Y en la década de los 70, 60 que escribió esto, ya veía este mundo tan homogenizado, tan falto de esperanza, tan falto de futuro, ¿no? eh, Y todos los que nacimos en esta sociedad contemporánea, de alguna manera nacimos derrotados y viviremos derrotados, ¿no? A través de no lograr lo que ilusionamos, ¿no? Y es un poco eso, no es nada más una derrota de orden emocional, sino es la derrota cotidiana, ¿no? De sobrevivir en lugar de vivir, ¿no? sobrevivir en lugar de vivir. Ajá, ¿no? Sí, Y es un poco eso, ¿no? sí, Y este hombre lo escribe y lo mira de esa manera, ¿no? sí. Me gustó mucho, ¿eh? Creo que nunca lo había leído. Es primera Sí, vez no, que no, leo algo de no, él, de pero hecho, me hace no, interesante. no era conocido para mí. Vi la noticia de su premio y me puse a revisar un poco su poesía. Y sí, me parece dura, directa, tremenda, eh, y con la belleza que subyace de todo esto, de esta parte como tan directa, tan dura, con una métrica contemporánea extraña, no es la poesía tradicional, ¿no? La que conocemos. Te voy a leer algo de él también, se llama Mirar. Adelante. Veo otra ruta, la ruta del instante, la ruta de la atención, despierta, incisiva, sagitaria, pico de víscera, diamante externo, halcón, ruta relámpago, ruta de mil ojos, ruta de magnificencia, ruta de línea que va al sol, reflejo del rayo vigilancia, del rayo ahora, del rayo esto, ruta real con su legión de frutos vivos cuyos remates en ese lugar, en todas partes y ninguna. Este es un poema que también apareció en el 66 en su libro Falsas Maniobras. Maniobras. Falsas maniobras. ¿Sí? Pues es una poesía así, dura, difícil, directa, realista, ¿no? Que finalmente invita a la reflexión, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy No. buscando algo que te quería leer antes de aparecerme esto. Aquí está. Leí una entrevista que le hicieron a Joaquín Sabina la Ujú. semana pasada en un periódico español, que dice: el siglo XXI me tocan los cojones, dice Sabina.
Entrevista en profundidad con Joaquín Sabina y Fernando León de Araona, protagonista y director del documental Sintiéndolo Mucho. No sé si lo has visto ya. Está, No, no, pero he leído sobre él. vale la Es- pena verlo, ¿eh? Está muy bien hecho, porque es la vida íntima de él. El músico, dice, prepara también disco, gira y libro de poemas. Y presenta un poema inédito que te quiero leer. Se llama Confinado. Soneto inédito de Joaquín Sabina. Yo que he vivido siempre confinado en el amor, los bares, los amigos, confieso y pongo al diablo por testigo de que el toque de queda me ha quebrado. Cierto es que estaba mal acostumbrado a embestir y crecerme en el castigo, a abrazar a traición a mi enemigo, a darle la razón a mi cuñado. Aunque soy un amante de las curvas peligrosas, me mata y me perturba la escandalosa curva del COVID, que sube y sube mientras todo baja, que rompe el corazón de la baraja, que envilece la risa de Madrid. Ándale. Me gustó mucho Ujú. Que Joaquín Sabina. retrata un poco lo que muchos experimentamos durante este confinamiento, Durante la ¿no? pandemia, ¿no? ¿Verdad que Sí, sí? sí, 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 sí. sí, 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 sí. los que, como dice Sabina, estamos acostumbrados al confinamiento, pero voluntario, ¿no? De repente sí llegamos a sentir cierta angustia, y yo creo que la gran mayoría, ¿no? Así es. ¿No? Te voy a leer, ya que estamos con poesía contemporánea, algo de Efrén Hernández, eh, poeta mexicano de la primera mitad del siglo XX, y ahorita como leíste un soneto me acordé de este, se llama Soneto en que se previene al alma los peligros de asomarse al jardín de la belleza. Ajá. Cierra tus leves párpados rosados, no te hiera el puñal de los colores y te abracen las llamas de las flores y te llaguen los cielos estrellados. Y piensa, pues están abandonados, ¿por qué nadie se llega a estos alcores? Y escarmienta en los tristes voladores que ves sobre hierbas amatados. Por luz de tu paz ven cautelosa, más que los cielos huyes los rosales. Puede ser que escaparas milagrosamente de los incendios siderales, pero hoy este retiro es cada rosa un incendio cercado de puñales. Anda, ¿No? anda. Rodolfo Este, Serrano, y después te voy a poner un temita rápido. a ver, Nunca es tarde. Es tarde para todo. Miro ahora un cielo gris. Las 10 de la mañana, el día ha comenzado sin nosotros. Un día más sin nadie. En la ventana se posa un gorrión y vuela luego. Las ganas de encender un cigarrillo, el libro abandonado sobre el lecho, el recuerdo lejano de otros días. El corazón en punto y a deshora que late muy despacio a sobresaltos. Y sentir que ya es tarde para todo, que ni siquiera queda la memoria de los tiempos de gloria. Solo bruma, ahora solo bruma de esta vida que se adormece lenta, inexorable. 4 gotas de lluvia en los cristales, un silencio pesado que antecede a las nubes que vienen por los cerros, y este cansancio enorme, esta añoranza de los días azules y de la infancia. Es tarde para todo, y sin embargo el corazón se me llena a bocanadas, como un aire de pronto fresco y vivo. Hay gente por las calles, como ríos que desbordan la vida y que me empujan, y siento que es hora, un buen momento para empezar de nuevo y para siempre. qué Rodolfo bonito. estuvo muy delicado, muy enfermo. Ajá, Dejó de escribir, dejó de aparecer en público, y esto lo escribió el domingo 13 de noviembre. Y me parece pues un reflejo interesantísimo de la reflexión de su vida, de haber pasado por lo que pasó, ¿no? claro. Y Siempre que, siempre que nos asomamos a lo que parece ser el fin de la vida, no, terminamos reflexionando el sentido de esta, ¿no? sí, los que hemos estado graves, los que hemos tenido algún problema de salud, quizá
lo Ujú. entendemos o le damos más importancia a estas frases, a estos diálogos, Sí, a la manera de sí, no, describir el escenario, ¿no? y a los detalles de la vida, ¿no? O sea, porque una de las cosas que te das cuenta cuando te asomas a la muerte es que no, los de pequeños detalles de la vida cotidiana no los vivimos con la intensidad que debimos de haberlas vivido. Y entonces regresamos y ahora sí las disfrutamos, ¿no? Correcto, totalmente cierto. Mm, Te voy a poner un temita, si me permites, de unos 10 minutos, cuando mucho, claro, porque, viene. porque ya se nos acaba el tiempo, pero ya ves que cuando hay tiempo nos vamos a lo que dé. Sí. Estamos grabando nosotros el lunes 14 de noviembre, el programa pasa el día 15. El presidente dijo esto en la mañanera del lunes, que yo creo que todo el mundo estábamos esperando a ver qué decía sobre la marcha, sobre lo que sucedió Ujú, el domingo en varias ciudades de México. Y dice el presidente, se lanzó, dice la nota de Forbes, este lunes contra los participantes de la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral al señalar que fue una especie de, y esta frase es la que quiero que analices, si me haces favor, fue una especie de striptease del conservadurismo, con desfiles de personajes contrarios a la democracia como el Bestel Gordillo o Vicente Fox Quesada. El mandatario federal consideró que la manifestación que llenó el Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución fue muy buena, pues desenmascaró a los principales personajes que promueven la corrupción, el clasismo y el racismo. Ni modo que Madrazo y el Baester y Fox sean demócratas. El mismo Voldenberg, que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE, le voy más a la maestra Elvester porque ella no se da baños de pureza, es más sincera que Voldenberg porque lo que más molesta es la simulación. Fue muy importante la marcha de ayer, fue una especie de striptease del conservadurismo en México y esto es muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, dijo el presidente, entre otras cosas, porque luego ujú, presentó una serie de fotografías de los que fueron y un asunto que no lo dijo el presidente, aunque él también puso énfasis en una fotografía donde se ve a un manifestante portando el estandarte que se usaba en la época de los cristeros y ujú, que yo tomé una fotografía de este asunto para ilustrar mi columna que publiqué el día domingo y que no te la voy a poner, pero nada más voy a hacer referencia ujú, a la portada que yo usé de la marcha que tuvo lugar en Puebla y que imágenes similares se repitieron en Colima, tengo entendido, y en la Ciudad de México. El INE no se toca y la Virgen de Guadalupe. ujú. El striptease, a ver, ¿cómo ves esto, mi querido Noé? Pues mira, más allá de la palabra striptease, que me parece que no fue muy afortunada, ¿no? O sea, el striptease es Eh, cuando alguien se encuera, ¿no? cuando, Cuando se cuando se quita la quita la ropa, ropa, ¿no? sí, sí, sí. Sí, bueno, pudo haber usado otra palabra o otra frase, ¿no? Que no me parece muy afortunada porque, sobre todo, lo van a tomar como una ofensa, ¿no? Entonces no abona a la pacificación de la situación, ¿no? Eh, No creo eh, que le interese convocar a la pacificación al sí, presidente. sí, no, pero mira, creo que sí, en el contenido de lo que dijo, sí tiene razón, de que esta marcha manifestó eh, estas, si hay algo que el sector, la derecha y la ultraderecha mexicana tienen, es que son muy oscuros, muy invisibles, ¿no? Trabajan siempre desde la oscuridad, ¿no? Eh, y creo que
eh, ha llegado, finalmente después de 4 años, no han logrado nada significativo como oposición, ¿no? Entonces yo creo que están en una fase de desesperación, si le podemos llamar de esa manera, y que los ha llevado al extremo de empezar a mostrarse, ¿no? Porque precisamente en esa marcha vimos la gente que sabemos que liderea todos estos movimientos como Claudio X González, etcétera, ¿no? Eh, y personas civiles que son simpatizantes de todas estas ideas, que también mostraron, como tú planteas, ¿no? La Virgen de Guadalupe, algunos carteles francamente ofensivos, clasistas, ¿no? Eh, Incluso en los días previos a la marcha, por ahí circuló algunos videos en donde una señora, cuando estaban en la organización, decía que su sirvienta no sabía de esto, ¿no? Es decir, con estas ideas que no son nacidas en este sexenio ni en sexenios anteriores, vienen desde la colonia, ¿no? Todavía tenemos rezagos del sistema de castas, ¿no? Que se implantó en la Nueva España. Eh, y que eso no nos permite desarrollarnos como sociedad, ¿no? Independientemente de cuestiones políticas, realmente no son movimientos 100% políticos, sino son movimientos más bien de falsas ideologías o de ideologías poco fundamentadas que están más bien basadas en el pensamiento de clase, ¿no? De privilegio, de casta, ¿no? De conservar ciertos privilegios o ciertas ideas que se tienen y que se cree que se tienen por nacimiento, ¿no? Por apellido, por historia familiar, ¿no? Y eso más allá de hacer que México sea un buen país, pues no nos permite el movimiento. O sea, si se despojaran un poco de esto, yo creo que la oposición ocuparía mejores lugares en el mapa político, O porque sea, lo que ves es que no hay una oposición con inteligencia, sí, exacto, sí. De Eso hecho, es lo que muchos pensamos, que quizá sí, el enfoque esto de al INE no se toca o no se, por ahí va el hashtag, quizá no es muy afortunado porque las no, instituciones no son perfectas, son perfectibles en sí, todo y, caso. y además, como son perfectibles, se tocan, ¿no? Se deben de tocar, siempre, ¿no? Porque nada debe de permanecer inamovible, eh, intocable, ¿no? Las instituciones democráticas todas son perfectibles, siempre, ¿no? Y por lo tanto tienen que ser intervenidas en afán de esa perfección, ¿no? Entonces, Yo, cuando, yo, yo creo que sí, 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 pero sí, hay ¿no? quien piensa que no. Sí, y entonces, si algo define al conservadurismo, como les llama el presidente, es precisamente el hecho de que no quieren que nada se toque, que todo permanezca intocable, ¿no? Ese es desde el siglo XVIII, el movimiento conservador, el que estuvo contra Benito Juárez, ¿no? Quería que las cosas siguieran como estaban, ¿no? Las reformas de Juárez que provocaron guerra, ¿no? Era porque no querían que se reformara algo, ¿no? Reformar es cambiar, ¿no? Por supuesto, toda reforma, todo cambio es perfectible, no nada, Sin nada va duda, a ser perfecto, ¿no? sin duda. Y porque además, mira, yo creo que el INE sí debe ser reformado porque básicamente nace o tiene la lógica de las cuotas de los partidos. Y eso es en contra de la oposición. Si el INE se queda como está ahorita, el partido dominante, el partido oficial, que es Morena, va a tener control del INE.
como ahorita, cuando nació, ¿quiénes tienen hasta la fecha el control del INE? Los partidos dominantes cuando nace el INE, cuando cambia de IFE a INE, que es precisamente el PAN y el PRI, ¿no? Bueno, ahorita en los cambios que vienen del año que entra, porque ya se van los consejeros, van a elegir, y entonces elegirían Morena, que es la mayoría, elegiría consejeros que estuvieran a favor de ellos. Y eso no le conviene a la oposición. Entonces, ciudadanizar al INE me parece que es lo mejor. No, la reforma es perfectible, por lo menos la del presidente tiene algunos huecos ahí que no están claros, Voy a bajar. que no funcionan, Bajo. creo yo, Sí, pero de que se debe de modificar y se debe transformar, sí, hay que ver cómo y qué, ¿no? Pero eso de que el INE no se toca me parece que es precisamente reflejo de ese conservadurismo como si estuviéramos todavía en la época feudal, ¿no? Sí, es interesante. Yo preguntaba en el programa de este lunes si la marcha sirve o sirvió de algo. ujú. A mí me parece que, pues, por un lado sirvió para ver cómo están las fuerzas, para medir las fuerzas, ¿no? Para el 24, ¿no? Que si bien eh, la oposición sigue muy débil en términos ideológicos, se está fortaleciendo en términos estructurales, ¿no? Porque números más, números menos, lo que todavía sigue la batalla de cuántos fueron, si fueron más, si fueron menos, etcétera, que eso siempre pasa en toda marcha, a favor o en contra de, ¿no? Lo cierto es que sí hubo convocatoria, ¿no? Sí. Entonces, ahí vemos que sí estructuralmente se está fortaleciendo la oposición, pero también refleja su pobreza ideológica, es decir, no tienen un proyecto, no tienen un proyecto de nación, no tienen un proyecto político. Lo único que los une es su odio a López Obrador. Y una oposición, o sea, cuando López Obrador deje el poder dentro de 2 años, ¿qué los va a unir? ¿No? Les falta un proyecto de nación. ¿Qué es lo que proponen en alternativa al proyecto de nación que tiene López Obrador? ¿Qué es lo que nos proponen a los ciudadanos? Ok, a ver, dime, ¿quieres que vote por ti? ¿Quieres tú controlar este país? ¿Quieres tú estar en el poder? Dime por qué debo de votar por ti. ¿Tú tienes un mejor proyecto de nación que el que tiene el actual presidente? Va, viene, dime. Y si me conviene, voto por ti, ¿no? Sí. Pero eso es lo que ellos no muestran, no nos muestran un proyecto de nación, una cuestión ideológica. Lo único que dicen es no, no a lo que diga el presidente. Eso no es un proyecto, ¿no? Que el INE no se toca. Ok, bueno, entonces dime qué es lo que hay que hacer con el INE, ¿no? Porque No, ciertamente tiene ellos problemas. quieren que se quede como está. Ajá, Bueno, es pero lo que sí, han dicho, ¿no? No sé si hay sí, alguna otra propuesta, pero en términos generales es eso. sí. Pero ellos mismos se quejaban del INE hace unos años. Entonces, que nos digan cómo podemos mejorar el INE. Entonces, que nos digan, no que nos digan lo que no hay que hacer, que nos digan lo que hay que hacer. Eso es ser propositivo, ¿no? Y yo veo una oposición que no es propositiva, que rechaza todo, que es reactiva y es reaccionaria, Sí. ¿no? Muy bien, interesante. El Bueno, striptease. el striptease, sí, no es una palabra muy afortunada realmente, pero bueno, La así es dijo, el presidente. la dijo. Sí. Luis Balanqué, muchísimas gracias. Espero verte la próxima semana por aquí. Nos estaremos viendo. Muy amable. Buen día. Igualmente, saludos a todos. Martes de José Prieto Rodríguez. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Buenos días, hola, bien.
¿Cómo viste Brasil? Se Híjole, derramó el vaso, ¿no? La gota de agua que faltaba en la relación de Checo Pérez con Verstappen o con Red es Bull, lo que, no sé, se es derramó. lo, es lo que iba a decir, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso si le dieron indicaciones que lo tenía que dejar pasar? ¿No? Él sabía que, que, que tenía que dejarlo pasar y no tenía que taparlo, pero dice que lo hizo por lo de Mónaco de este año, pero pues es que eso ya pasó. Sí, pero se supone que es un equipo, se supone que es un Exacto. grupo profesional que están, tienen estrategias, hay disciplinas, ¿no? Digo, algo así. Y que haga esto, me parece que la relación entre Verstappen y Checo no se va a reparar fácilmente. No, no, porque pues aparte, aparte lo hizo por lo de Mónaco y dijo que tenía sus razones y que no lo iba a dejar pasar, pero que para, que para la última carrera sí lo iba a ayudar, pero no creo. Sí, no, nadie, nadie. La frase es demoledora. Verstappen tiene 2 campeonatos gracias a mí. O Así es. sea, un asunto que coloca a Verstappen como que si no fuera por Checo Pérez no hubiera ganado los 2 campeonatos. Y esto, no sé, le dio la vuelta. Fue más importante la declaración que hizo Checo que haya ganado Russell. Sí, pues es que se opacó, ¿no? Porque fue buena la victoria de Russell, pero, pero se opacó con esto. Y I- Igual se pudo haber opacado con otra cosa, por ejemplo, si hubiera habido lluvia y eso hubiera hecho la carrera pues más interesante. Porque fue interesante, pero la hubiera hecho más interesante. hay una cabeza, te la voy a poner porque creo que vale la pena que lo veas, el enfoque que le dan en España, en un portal de noticias, pues que no tiene nada a favor de, pues Checo Pérez, pero tampoco tiene en contra. Y ve cuál es el enfoque que le da. El portal se llama El Confidencial, es de suscripción, no puedes ver todas las notas, si puedo verla, tengo yo la suscripción. Dice, arde Red Bull por un feo gesto de Verstappen a Pérez. Enfado mayúsculo y justificado de Checo Pérez con su compañero que se negó a cederle el puesto cuando éste lucha por el subcampeonato del mundo, con rajada incluida. Es fuerte, es fuerte. Sí, mucho. Sí, por cómo por la foto. Y es que así fue realmente así. La, la foto como está puesta, así fue. Entonces, Oye, y fuera de eso, ¿cómo viste la carrera? me gustó bastante. Sí, fue bueno el desempeño de todos. Checo, pues si no hubiera sido lo de los neumáticos, si no hubiera sido por esto, pues hubiera hecho algo. No sé, no sé cómo va a quedar la última carrera de esta semana porque entre Leclerc y él hay empate de puntos. Eso no sé cómo lo van a definir. Yo creo que podrían ver quién ha sido el mejor piloto ahí, ¿no? O quién tiene mejor desempeño, o quién da mejores resultados y a él darle los puntos para el campeonato de pilotos, porque pues se va a tener que hacer eso, ¿no? Para que sumen puntos, porque si no, ¿cómo?
No Sí, tengo la menor idea cómo lo, lo lo vayan a veo resolver, así. pero creo que pocas veces habían llegado a un escenario de este tipo, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, dicen que esto pasa siempre, que esto ya había pasado otros años, que había pasado ahora, que esto pasa y va a seguir pasando. Eh, ¿Qué otras cosas tienes por ahí? Pues de deportes tengo esto y tengo lo de Nadal, que ayer jugó, no sabía, ayer vi que jugó las finales del Masters ATP con Fritz y perdió, con Jack Fritz, y pierde 7-6, 6-1 en el torneo Masters de las finales de la ATP. Entonces, pues para él eso es malo porque pues por el desempeño, igual el desempeño que tiene y la forma de jugar para él, entonces pues ya perdió un partido ahí. Sí, sí, sí. Oye, y ya se acerca Qatar. Sí, el mundial ya es este domingo, pues para los que quieren verlo, y empieza pues ahora sí que con juego y con la inauguración también. No sé el horario realmente del No, pues domingo, los pero, horarios están, pero, me dicen que pero hay sí unos sé que empieza el partidos a las domingo. 4 de la mañana y otros a las 11 del día y otros a la 1. Bueno, pues como estamos a tantos horas de diferencia, pues es un asunto totalmente diferente, ¿no? Pero sí, sí te genera curiosidad ver este mundial. Pues igual sí, igual podría analizarse, ¿no? Desde un punto de vista, pues, pues más Con visual, todas las restricciones que se hay, puede porque decir. sí, sí sabes, ¿no? Que hay una serie de restricciones, La, la- este, la ma- el la mayoría sí, comportamiento en los estadios, la sí, comida, el consumo del alcohol, todas estas cosas que tienen que todo. ver con la religión musulmana, ¿no? Que, o sea, es totalmente diferente a lo que sucede en Occidente. Sí, así es. No, y hasta lo de la religión es Sí, claro. censurable ahí. Sí, es que son, son países como iba a decir muy cerrados, pero sí, No, bueno, pues son algo. otros, es otra tradición, es otra cultura, no es que sean cerrados o que nosotros seamos abiertos, simplemente, pues ellos tienen una fe diferente, ¿no? Y hay que respetarla. Pero la convivencia de tantas religiones, de tantos intereses, de países tan diversos en un mundial y con las reglas de la nación, de la disciplina que hay en Qatar, pues no sé cómo va a resultar, a ver si no expulsan o suspenden partidos o algo por el estilo más. Pues sí, que sí, que sí podrían hacerlo por las reglas que hay, ¿no? Y Sí, sí, porque, sí, el que no siga las reglas ahí, pues sí, hay sanciones, exactamente. El que no y siga muchas, las reglas va para afuera, man. sí. Sí. ¿Qué otra cosa? Pues en cuanto a deporte sería eso, después pasando a lo de la cultura, por ejemplo, la exposición de Anticatártica se llama, en Ajá. CCU, la Galería de Arte, es una exposición, Anticatártica. Anticatártica Mira, es, es una exposición sobre el consumo, sobre cómo los seres humanos consumimos todo el tiempo productos, este, visualmente, de eso habla la exposición sobre el consumo. Entonces está interesante, véanla, ya la vi, entonces la recomiendo. Lo otro del CCU, el 14 aniversario fue la semana pasada
fue algo muy sencillo porque lo pude ver por internet y fue algo sencillísimo. Fue un pastel, partir pastel y ya. Fue prácticamente eso. Y fue con la comunidad de la UAP. Sí hubo gente externa, pero se vio más gente de la comunidad de la universidad. Entonces, pues fue este festejo por 14 años de cultura, 14 años de que el CCU comenzó, 14 años de hacer espectáculos. Entonces, pues sí es importante para ellos y para la UAP, ¿no? También. Ujú. Pero oye, a ver, cuéntame más de esta anticatártica. ¿Qué muestra o qué es lo que te asombró? Esta exposición, pues, por ejemplo, hay cuadros del espacio. Hay un cuadro que me acuerdo ahorita de El Pato Lucas y Marvin en el espacio con la bandera. Hay otro que simboliza un- una pelota. Hay otro que simboliza, bueno, es que lo vi también como una instalación, Ah, ajá, ok, como instalación. Ujú. sí, pero sí, cada cuadro simboliza Creo que es- esto que estoy diciendo el del autor, consumo. Teutli, ¿no? Alejandro Teutli es el Exacto, autor. Ajá. sí, Va a estar hasta el 18 de diciembre, según de estoy leyendo diciembre. por aquí. Y tiene que ver prácticamente, pues sí, con el consumo, con cómo consumimos la tecnología, productos, comida, Ujú. eh, contenido, todo lo que tiene que ver con el consumo. Está bien. Otro más. Bueno, el aniversario que decía, los 14 años, Ujú. o- otra cosa, y esto ya no es del CCU, esto es el Festival de Arquitectura Cinetectón de cortometrajes, 10 al 19 de noviembre en la Cinemateca, la del centro. Ajá. La Cinemateca Luis Buñuel va a estar ahí hasta este sábado, va a estar, este sábado se acaba. Otra cosa que hay, música, cine, conferencias y exposiciones por la revolución. Este Ah, domingo claro, sí, cierto, hay se una cosa ahí conmemora la revolución. de lo del Museo de la Revolución Mexicana, Exacto. sí, Esto está en el Museo de los Hermanos Cerdán ahí en las hasta el 6 Oriente. 27 de noviembre. Por ahí por donde nos Y fuimos a tomar un café hace como mes y medio, 2 meses. exactamente por ahí está. Por ahí pasamos. Y es hasta el 27 y es porque este domingo se conmemora la revolución. En, en el CCU va a haber un conversatorio de Emiliano Zapata también este viernes a las Ah, 5. mira, qué bien. Es cupo limitado y el lunes lo van a dar como puente, el próximo lunes, Ya, muy bien. por la conmemoración. Pues Y, y estaremos otras, pendientes a ver y qué otras pasa. dos cosas de cultura, la, la exposición de diálogos sobre papel, que son cuadros de Perú en la Casa de la Cultura, y fue el Día Nacional del Libro. El otro día, el La semana sábado, fue pasada, Día sí, Nacional del Libro. sí, la semana Entonces, pasada. hay, ¿Del hay libro actividades. o de la librería? Creo que de la librería. Me parece que ese día Creo fue que del es de la libro librería, ¿eh? Porque del libro, si no mucho ando mal, antes. creo que el día del libro no es el día de San Jordi. Sí, y aquí se, Creo que es el día de la de las librería, librerías. de las Aquí se me, librerías. se, se me hizo raro eso porque pusieron una efeméride que decía Día Nacional del Libro, pero sí Es fue de de la las librería, librerías, sí. exactamente, Muy bien. Pues la semana próxima tenemos temas, el final de de la Fórmula carrera. 1, el tema del fútbol y pues a ver qué otra cosa se te ocurre. ¿Fuiste a la marcha del domingo? Eso iba a comentar también. No, no fui, No fuiste. pero sí, sí,
Sí fue mucha Mucha gente, gente, sí. mucha gente. Aquí En la tengo, Ciudad de aquí México, tengo mucha gente. aquí tengo cuántos fueron. Aquí en Puebla dicen que fueron 5,000, es lo que Más tengo. o menos, sí, yo le calculo entre 5 y 7, Sí, sí. Pero en la Ciudad de sí. México sí fue sorprendente y en toda la República hubo Y en 16 México fueron ciudades. 200,000, Puede ser que sí, puede ser es que lo sí. que dicen, a nivel nacional, porque luego a nivel internacional, esto se hizo en Madrid, por ejemplo.